Vamos a orar y a rogar al Señor que tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Padre, te damos gracias por darnos este tiempo, Señor. Te damos gracias por tu amor y sobre todas las cosas pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Pedimos perdón por nosotros, por nuestra naturaleza, la que está en nosotros, Señor, y que lucha con aquella nueva que tú nos has dado, Señor. Oramos para que nos ayudes a ir de victoria en victoria, Señor. Y oramos por sobre todas las cosas para, como aprendíamos temprano, Dios, para ojalá poder dejar un legado a nuestros hijos, a nuestros nietos, si tú no has venido antes, Señor. Y si tú vienes pronto, Señor, que todos juntos podamos partir a estar contigo. Señor Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana pasada yo hice mención de algo, no sé si el domingo o el miércoles, queremos llenar este lugar, esta cosita bien bonita que nos trajeron con los nombres de todas las personas que estamos orando por ellos y que queremos que Dios los toque, que Dios los salve. Los vamos a poner aquí, va a estar en algún lugar de la iglesia, vamos a seguir orando por ellos. Y la idea es que en algún momento de la historia de ellos o nuestra, podamos sacar esos nombres de allí porque ellos han venido a Jesucristo. Creo que sería la cosa más increíble y más maravillosa que pudiera ocurrir. Así que les animo a eso, traigan un papelito y coloquen allí los nombres de estas personas. Y tal como les decíamos, hagan una lista y estén orando por ellos porque hay una necesidad realmente grande de orar hoy día. Tengo un pequeño conflicto con respecto al día de hoy. Tengo todo el capítulo 17 casi desarrollado, pero Dios puso algo en mi corazón también con respecto a esto mismo. Y yo no sé si para ustedes, de alguna manera, esto que estamos aprendiendo o lo que estamos viendo continuamente a través de las Escrituras es algo alucinante en realidad. Ahora, cuando uno piensa un poco en este libro que hemos estado aprendiendo, ¿no es cierto?, este libro de Apocalipsis que, tal como lo decimos, muchas personas huyen de él, muchas personas piensan muchas cosas acerca de él, pero es un libro que el mismo Señor Jesús dice, la revelación de Jesús que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que has visto. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hay dos cosas que son muy importantes. Uno es, ¿no es cierto?, el día del Señor las cosas finales y sobre todo el día del Señor. El día del Señor sabemos que va a partir cuando Jesucristo venga a buscar su iglesia. Pero lo interesante es que aquí lo que le está diciendo a Juan que le diga a las personas o que las personas sepan que leer, oír y sobre todo guardar estas cosas es algo increíble y sobre todo porque el tiempo está cerca. Entonces, cuando uno lee todo lo que hemos aprendido en este libro, no es ninguna alegoría, no es ninguna insinuación de ciertas cosas, sino que son cosas reales que van a pasar y que de alguna manera nosotros hemos podido ser capaces de darnos cuenta que muchas de las cosas que allí están descritas ya hoy están presentes en nuestra vida y en nuestro mover diario, sobre todo lo que tiene que ver con ese tiempo del anticristo, con la marca de la bestia, con el que no vas a poder comprar ni vender, de una uniformidad de las iglesias y también de que necesariamente todos nosotros nos debiera estar sucediendo algo en nuestra vida. Yo no sé si a usted le ha pasado con algunas personas, nos pasa, por ejemplo, hay personas que les gusta el cine y las películas les gustan tanto que las recomiendan, pero el único problema es cuando las recomiendan te la cuentan, po. Y uno sí queda enojado, porque yo no quiero que me cuenten la película, ¿entiendes? Pero entonces nosotros de alguna manera, cuando miramos este libro, sobre todo este libro, y lo miramos como lo que es un guión, si pudiéramos decir, de algo que va a acontecer, y que realmente debiéramos querer comunicarles a otros de la misma manera de eso, digamos, como te gustó una película y tú le querés contar al otro y contarle y el otro te odia de lado ahí porque, digamos, ahora,
la idea, vuelvo a reiterar, es un poco eso, el que nosotros debamos querer compartir esto. Ahora, ¿por qué razón? Porque de alguna manera nosotros debemos querer vivir una vida de esta que acabo de mencionar, porque nosotros somos parte de esto. Digamos, lo que está escrito en este libro, si usted lo ha leído y lo dijimos en algún momento, y partiéramos haciendo mención primero del capítulo 3, verso 10 del libro. Vayan allá, por favor. Voy a tratar de ir rápido para avanzar después en el 17, pero me veo en la obligación de hacer esto en realidad. Capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Nuevamente aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Algo tremendo con respecto a esto. ¿Por qué razón? Nosotros no sabemos cuándo Jesús va a venir. Él siempre nos está diciendo que viene pronto. Alguien puso un ejemplo que me gustó mucho, que es acerca de uno de estos castillos hermosos, ¿ya? Y al cual lo abrían a la comunidad y la gente pagaba por ir a ver, y habían plantas y era una cosa pero maravillosa y tremendamente bien cuidada. Y una persona que entró y encontró a un jardinero en realidad trabajando y le preguntó el dueño. En realidad el dueño hace 10 años que yo no lo veo, que no viene. Y él quedó sorprendido un poco diciéndole, ¿y usted por qué entonces se dedica tanto y con tanta, no sé, lo que está haciendo? Y el rapto de la iglesia, tal como lo hemos mencionado, es tan importante tenerlo claro porque puede ocurrir en cualquier momento. Y ojalá ocurriera lo que ocurría con ese jardinero. Y ojalá nosotros nos levantáramos y nos acostáramos a pesar de todo lo que nos pueda tocar vivir. La vida de todos nosotros es totalmente diferente. Hay muchas personas, tal como yo lo he mencionado en reiteradas ocasiones, que la vida es una constante prueba. Así dice el apóstol Pedro cuando le dice a ese grupo de personas que están en la dispersión, que ya tienen un problema. ¿Cuál es el problema? Que fueron sacados de su tierra, fueron erradicados donde ellos vivían, ya no tenían casa propia, no tenían nada propio, y vivían en otros lugares, que no era su patria. Y el apóstol le dice a los que sufren según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y sigan haciendo el bien. Dios lo que más anhela de nosotros es eso. Y es por esto. Porque no solo hay una promesa, no solo en un momento vamos a ser sacados. Yo no sé si tú disfrutas las fotografías. Yo disfruto las fotografías. Cuando lo que he viajado y traigo a la memoria, oh, que tremendo, estuve aquí, estuve allá. Pero ¿sabe qué? Hay una fotografía que es mucho más alucinante, que es una fotografía del futuro. ¿Te gustaría ver una fotografía del futuro tuyo, no? Bueno, algunos la podrán ver, pues. Dice tal cual la madre, tal cual la hija. Tú de repente puedes ver a una persona joven y vas a ver a su mamá y así va a ser ella en el futuro. Así va a ser aunque ella lo reniegue. El capítulo 5, por favor, del libro de Apocalipsis. Verso 6 dice, miré y vi. Recuerden, está mirando estas cosas, que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado, 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en su trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la
la honra, la gloria y la alabanza. Por favor, estamos hablando de un guión, estamos hablando del que tú y yo somos parte, estamos hablando de una promesa que Dios nos ha hecho, que va a venir a buscarnos y nos va a sacar. Y aquí ya vemos cumplida esa promesa, porque ya nos sacó en Juan. Juan fue el que de alguna manera nos representó. Y aquí en el capítulo 5, ¿qué es lo que vemos? Nos vemos a cada uno de nosotros, ¿saben dónde? En el reino de los cielos. Nos vemos adorando. Yo no sé si tú te ves así. Recuerden lo que Jesús dijo cuando les enseñó a ellos el Padre nuestro, y venga tu reino. Y aquí está diciendo Juan, o Cristo le ha dicho a Juan, que no solo le ha hecho, ¿no es cierto? Porque lo interesante, nos ha hecho, dice, los ha redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo, nación. Primero nos redimió, nos perdonó. Segundo, nos ha hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Siempre digo, ese futuro glorioso que viene, que no es un futuro menor. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Si yo sigo leyendo, me voy adelantando a la historia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí desaparece la iglesia y no aparece más la iglesia. ¿Dónde aparece la iglesia? En el capítulo 19. Vayan allá, por favor. 7 y 8. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero, su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí claramente ya no solo hemos sido raptados, no solo estamos en el cielo adorando, ya hemos pasado el tribunal de Cristo, según lo que dice Corintios, ya hemos llegado a las bodas del Cordero. Y no solo hemos llegado a las bodas del Cordero, luego hay una cena aquí en la tierra, recuerden que es una cena maravillosa, pero luego de la cena del Cordero, ¿qué es lo que ocurre? Yo te digo esto, ¿por qué? Porque espero que de verdad esto te entre por tus venas y sea una persona que tú salgas a la calle y digas, wow, esto es lo que yo soy. Esto no es religión. Lo que vamos a ver en el capítulo 17 y 18, sobre todo el 17, sobre todo lo como se le llama a esa iglesia, sobre todo porque Juan se asombra. Juan se asombra y el ángel le dice, ¿por qué te asombra? ¿Sabe por qué se asombra? Porque él conoce la iglesia. Y lo más tremendo para él es en qué se convirtió la iglesia. Estoy llevándolos a ustedes a lo que está hablando el libro. Porque lo que está viendo Juan en el primer siglo, él es parte de la iglesia de Éfeso. No, él es parte de la iglesia de Esmirna. Una iglesia sufriente. Luego, ¿qué es lo que viene? Acuérdense lo que viene. Que aquí en el capítulo 17 lo dice. Viene Constantino. Y hace que la iglesia sea del mundo. Y la iglesia entra en un oscurantismo. Desde el siglo 3, 4, hasta el siglo 17. Por eso Juan dice que se asombra. Entonces, gracias. Y yo lo que estoy haciendo mención un poco es de que tú y yo debemos ser personas que realmente debiéramos estar tremendamente ansiosas porque esto se lleve a cabo, ansiosas porque otras personas nos escuchen decir todas estas cosas que para ellos podrá ser una locura, pero para nosotros no es locura. Yo vuelvo a reiterar, creo que el día menos pensado vamos a ser sacados de este planeta. Y este planeta va a entrar en una situación de 7 años terrible. Nos casamos con Cristo, el 11, por favor, del mismo 19. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco al que lo montaba. Se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga, pelea. Sus ojos llamas de fuego, había en su cabeza diadema, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Vestido de ropa teñida en sangre, su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. Primero, somos bienaventurados por leer, ¿no es cierto? Somos bienaventurados por escuchar y somos bienaventurados por hacer.
Y es tremendo que Dios nos cuente a nosotros cómo se van desarrollando las cosas. Mateo 25:31 dice que Él viene junto a todas estas personas que somos nosotros aquí a juzgar a las naciones. Ya lo dijo el capítulo 5 de Apocalipsis cuando le dan gracia y le dice por qué nos has hecho reyes, sacerdotes y reinaremos con Cristo. En ese reino milenial maravilloso. Pero ¿sabe qué? Hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema, primero, puede ir a ser para nosotros, puede ir a ser para aquellos que conocemos y amamos, a los cuales queremos de que Dios toque. ¿Por qué razón? Porque lo que miramos del capítulo 6 hasta el capítulo 18, ¿no es cierto?, es el día de Dios. Quiero llevarlo a Malaquías, capítulo 4. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. No le dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas, leyes para todo Israel. Aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Algo interesante que ocurre con respecto a estas cosas, ya hay una gran preocupación de alguna manera, no solo en el Señor, sino también en las Escrituras, sino por eso el Señor no tendría que estar continuamente diciendo aquí yo vengo pronto, guarda, vela, no tendría que estar diciendo que no seamos como el siervo infiel, sino como el siervo infiel. ¿Por qué razón? Yo no sé, yo creo que todos ustedes se acordarán de que nosotros teníamos un gran llamado que nos entregó nuestro pastor Raúl cuando él vino a este país y él nos enseñó algo que debíamos guardarlo en nuestros corazones con respecto a la obra que estábamos haciendo para con las personas de afuera. Y dice lo siguiente, lo voy a leer, está en el libro de Judas, ¿ya? Dice, hablando de lo que va a ocurrir en el último tiempo, ¿no es cierto? Dice, voy a decir lo siguiente, los que decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu, pero vosotros amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Por qué digo esto? Porque aquí dice algo interesante, a los que dudan, convencerlos. Pensando en lo que ocurre con nosotros como iglesia, que nosotros nos vamos a ir con el Señor, se supone, porque somos de ese grupo de personas. Pero aquí la Biblia hace algo interesante y dice algo muy que no es menor. Que todas las personas que hoy día saben el Evangelio, pero no viven por Él y para Él, el futuro es malo. Yo lo decía el miércoles, creer en Jesús no basta. Porque la Biblia dice claramente que los demonios creen y tiemblan. Obviamente lo hemos dicho siempre, el Señor Jesús lo ha dicho, pegados a mí lleváis mucho fruto, más fruto, porque se espera que la vida del creyente sea una vida de fruto, pero una vida de fruto que de alguna manera las personas que están a su alrededor lo perciban. Por eso cuando uno entiende con respecto a los frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, esas son las cosas que la gente que está a tu alrededor percibe de ti. Nosotros tenemos una obligación, quiero ser majadero con esto, porque de verdad me importan, me interesan mis sobrinos.
Me interesan mis nietas. Me interesan mis amigos, los pocos que pueda tener. Me interesan mis parientes. Entonces yo tengo que entender que yo tengo una obligación para con ellos. En el buen sentido de la palabra. Por favor, no lo vayan a tomar como una carga que Dios está poniendo, porque sería lo más triste. Porque vuelvo a reiterar, tú conoces el guión, tú sabes dónde vas. Pero lamentablemente también sabes dónde van los demás. Y cuando hablo de convencerlo, ¿por qué razón? Porque miren lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 10 al 12. Pablo aquí le está diciendo a este grupo de personas que lamentablemente escucharon a quienes no debían y le dijeron que el Señor había venido y que se habían quedado. Y él le dice que no es así. Y aquí le dice nuestra reunión con él y su regreso con él. Y dice algo que no es menor. Yo alguna vez me he detenido aquí. A veces he querido no hacerlo presente, pero no puedo no hacerlo presente. ¿Por qué? Porque dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué les dije recién? Judas dice: a los que dudan, convencerlos. La mejor manera de convencerlos a ellos es por nuestro propio testimonio y ojalá por nuestras palabras que le podamos transmitir, y con tanta vehemencia que ojalá la gente nos dijera lo que le dijo el rey Agripa a Pablo. Por poco me convences. Y él le dice: ¿sabes qué? Ojalá te hubiera convencido y fueras como yo, salvo estas cadenas. ¿Se acuerdan lo que Pablo dice? Sé en quién he creído, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo siempre tiene su mente y su corazón, ¿saben dónde puesto? En el cielo. Siempre. Está preso, pudiera estar blasfemando, pudiera estar enojado. Y le escribe a ellos: no se preocupen, puede que me muera. Si me muero, genial, me voy a estar con el Señor. Si me quedo, genial por ustedes. El apóstol Pablo, preso en Filipo, con Silas, ¿se acuerdan? Lo azotaron, lo metieron al fondo. ¿Qué hicieron? Cantaban los frescos y lloraban. ¿Qué pasó? Vino un temblor, un terremoto, dice. Entonces, de alguna manera piensen en lo que esto significa, hacia dónde estoy enfocando. Vuelvo a reiterar, la gente te está mirando, la gente me está mirando. La gente que estaba en esa cárcel, ladrones, delincuentes, violadores, lo que sean. El jefe de la cárcel se sorprendió al punto que cuando ocurrió todo esto, que él se iba a suicidar. ¿Qué fue lo que dijo? Pablo le dije: no te hagas daño. Y él le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La salvación es algo maravilloso, glorioso. Yo le decía a Margarita, a alguien hace poco, decía: yo no puedo explicar la gracia de Dios. ¿Cómo no se va a poder explicar la gracia de Dios? Que pecó unos pecadores que estaban pecando y los salvó. Y que mandó a un inocente a morir por ellos. Esa es la gracia de Dios. Y eso es lo que debe nosotros velar y estar continuamente y ayudarnos. Y que nuestra vida, como dije el otro día, ojalá sea solo una: vivir para Cristo. Tienes que ir a trabajar, trabaja para Cristo. Lo que pasa para Cristo, tienes problemas, tienes necesidades, hace lo que hacen los hombres de Dios, las mujeres de Dios. Esperan, oran y confían. Como dice él, como los niños esperan de sus papás, con la fe de un niño, no siendo niños en Cristo. Entonces, reitero ahora el por qué. Cuando Dios hace presente estas cosas, vuelvo a reiterar, voy a leer nuevamente aquí: con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad.
La gran mayoría de los escritores hace presente de que ese avivamiento que hemos visto y aprendimos en el capítulo 7, ¿no es cierto? Y el capítulo 6 y 7, esa cantidad de personas que dan la vida en la gran tribulación no han sido creyentes anteriormente. Eran personas que no habían escuchado nada, que no sabían nada, que allí escucharon el Evangelio de Jesús, ya sea por los 144.000, por los 2 testigos o por el ángel. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si uno, reitero, uno piensa, yo lo dije, hay 2 iglesias hoy día cohabitando. La iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que va a ser sacada, pero ¿cuál otra iglesia está? La de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea no es menor. Vuelvo a reiterar, no soy yo, es Jesús. Y les escribe al ángel, le dice allí. El ángel es el pastor, porque el pastor es el que tiene que mencionarle a las personas lo que tienen que hacer. Como dice Pablo, lo que he oído de Dios, yo les digo a ustedes. Dice, escribe al ángel en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación, dice esto. Oiga, si tu jefe te manda a buscar o te manda una carta, tú, wow, es tu jefe. Si alguien con autoridad te manda a buscar, tú, de repente, a veces las rodillas te empiezan a temblar, me van a echar. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Falabella, que siempre decían, hoy hay un montón de sobres azules. Y todo el mundo, que le gritaba la pera. Aquí es Dios hablando. Y le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. ¿Cuántos de los que hay aquí a lo mejor están en esta posición? A lo mejor la gran mayoría estamos en la posición que corresponde, pero a lo mejor hay uno, hay 2. Dios está llamando a todas las personas. Dice, yo conozco tus obras. Por favor, dice el libro de los Hebreos que estamos desnudos delante de Cristo. Desnudos. ¿Saben? Esto es interesante, lo decía el otro día. Por favor, los esposos. Lo dije el otro día. Todos los varones que estamos aquí tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado. Porque la Biblia claramente en el libro de Pedro, cuando Pedro le habla a las mujeres, luego le habla a los esposos, dice que las oraciones de muchos hombres nos llegan al cielo. Y no llegan al cielo simplemente, ¿saben por qué o no? Por el maltrato a sus mujeres. Léanlo. El hombre tiene una obligación. Y es la obligación que Cristo le dio a su iglesia. O que Él hizo con su iglesia. La cuidó, la protegió, murió por ella. Entonces, a los hombres yo le hago presente esto. ¿Por qué razón? Porque vuelvo a reiterar, esto no es religión. Este es el camino, la verdad y la vida. El ya menos pensado, nos vamos de aquí, nos vamos al cielo. Entonces, si mis oraciones tienen estorbo, es como lo que hacíamos presente de las personas que puedan estar en Cristo según ellos y están en la iglesia y tienen rencor y tienen odio y no tienen perdón. Y llevan 20 años diciendo, perdóname Dios porque hoy día pequé. Y del cielo está cerrado el cielo para ellos. ¿Está cerrado hasta cuándo? Hasta que ellos perdonen. Eso es lo que dice Mateo. Si yo reitero, si esto no es algo menor, Dios no nos ha llamado a jugar una pichanga. Dios nos está llamando para llevarnos al reino de los cielos, reitero. Entonces, tenemos responsabilidades para con nosotros, para con ellos, para con nuestras esposas. Dice que el que no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si esto no es chiste. Estamos hablando de creyentes. Si tú no eres creyente, esto no te llega, tipo, no es para ti. Pero si tú eres creyente, esa es la responsabilidad. Y aquí es Jesús, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido de ninguna cosa, tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. ¿Saben? Yo imagino
que cuando llegó el cartero a la Odisea o la Odisea, y el cartero llamó al pastor y le dijo, ¿saben qué? Llegó esta carta. Y cuando ustedes se acuerdan lo que dice por ahí Pablo, cuando dice que leen la carta de Colosa allá y la de allá acá, y tiene que leérsela a la gente. Recién Diego leyó una carta muy linda, ¿no? Esta es carta de Dios a esa iglesia. Yo no sé qué pasó con la gente de allí. Si empezaron a... ¡Wow! Y empezaron a mirarse de repente. Porque eso es lo que Dios quiere. Si Dios lo que más quiere cuando Él nos habla, que de alguna manera nos miremos para adentro y le digamos lo peor que podemos hacer. Es lo que hizo Adán, lo que hizo Eva, lo que hizo Caín. Y lo que ha hecho la gente hacia adelante, justificarse. Un amigo decía que justificarse hacía más grande el pecado. Cuando Dios nos encuentra, cuando Dios nos denuncia algo, lo único que nos queda a nosotros es humillarnos ante Él y decir, sí, Señor, tienes razón, perdona, ayúdame. Eso es lo que Él espera. Y aquí se lo dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Has leído 1 Juan capítulo 2, verso 28, me parece que es 29? El capítulo 3 de 1 Juan 3:1 dice, amado, ahora somos hijos de Dios, no sabemos lo que hemos de ser, pero sabemos que seremos semejantes a Él. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Aleluya. Pero el capítulo anterior y el verso anterior dice, muchos, y es una pena, busque la palabra muchos, se alejarán de Él avergonzados. ¿Por qué? Porque van a ser sorprendidos. Pablo dice a los tesalonicenses, nosotros no somos de la oscuridad para ser sorprendidos. A nosotros no nos puede sorprender Jesús. ¿Por qué? Porque lo estamos esperando. Y miedo nos puede sorprender en haciendo cosas que a lo mejor no corresponden. Recuerden el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, ¿se acuerdan de la predicación de Ezequiel que le dice a Dios que es una atalaya y que vaya y le diga a la gente que le predique? Porque lo importante que es lo que dijo Jesús, el hoy, no el ayer ni el mañana. Y él le dice, ¿sabe qué? Si hay una persona que ha vivido 30 años en pecado y ese año se convierte, gloria a Dios. Y hay una persona que ha andado 30 años en Cristo y el año 31, el día que Jesús vino, se le ocurre apartarse. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque de alguna manera voy a seguir tratando de darle la evidencia. Dice, unge tus ojos con colillo para que veas, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete, gira, cambia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré de que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjense que es Él el quien hace presente estas cosas. Ahora, estas personas claramente aquí, la Biblia nos dice que estas personas están ciegas. ¿Por qué? Porque no ven su verdadera condición. Y en esa condición que ellos están, no van al reino de los cielos. ¿Se acuerdan de lo que nos dice el libro de Lucas? Que lo hemos leído en más de alguna ocasión. Reitero, ¿por qué Jesús tendría que decir esto? Versículo 34 del capítulo 21. Lo aprendimos hace poco, haciendo mención de lo que se espera de nosotros, sobre todo que hemos visto todas estas cosas que vienen. Tú y yo hemos visto demasiadas cosas, uno se sorprende. Dice, el cielo y la tierra pasarán, voy a leer, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonerías, embriaguez, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ese es el rapto de la iglesia. A eso nos llama Dios. Pero lo interesante, ¿qué es lo que dice? De estar en pie
Pero primero dice, de escapar de todas estas cosas que vendrán. Si yo voy a Mateo, por favor, 24, 36. El día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que el día entró, hasta que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabéis esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga lo haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, aún a comer, a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, a la hora que no sabe, lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Con qué? Con los hipócritas. ¿Quién es un hipócrita? La persona que se presenta de una manera y hace otra. Y es interesante lo que dice aquí. ¿Por qué razón? Primero está diciendo de lo que él espera, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir. ¿Sabes? Hay cosas que tú no necesitas pensarlas ni decir, pero cuando tú las haces, de alguna manera estás haciendo esto. Voy a reiterar nuevamente con los esposos. Cuando los esposos celan a sus esposas, cuando sus esposos tratan mal a sus esposas, cuando los esposos hacen todo lo que a veces hacen en esa locura de sus mentes, están haciendo esto. Y no están haciendo lo que Dios le está llamando a hacer, es cuidar, proteger. A eso ha llamado Dios al hombre. Y es tremendo. Y eso no solo los hombres, hablemos de las mujeres también. Cuando Pablo le dice, ahí Pedro le dice que deben ser mujeres sumisas. ¿Cuántas mujeres altaneras hay también? Si yo a veces digo, yo me hubiese casado con alguna de ellas, yo estaría preso. Porque ya la hubiese asesinado. Ahora, pero no justifica eso lo otro. ¿Por qué no justifica? Porque Dios nos ha llamado a nosotros, a la mujer y al hombre, a someternos a Dios primero, a buscar el corazón de Dios, a buscar, ¿sabes lo que hemos dicho siempre? Si esto es tan fácil, tan simple, tú tienes que buscar solo una cosa. Y es lo que Jesús le dijo a los apóstoles. Ellos, ay Señor, cuéntanos aquí, ay Señor, cuéntanos allá, ay Señor, esto. Y él le dijo, ¿sabes qué? Quédense quietos. Lo único que tienen que hacer, no se vayan de ahí hasta que el Espíritu venga sobre tu vida. Porque cuando el Espíritu venga sobre tu vida, ¿tú qué vas a hacer? Un testigo, un mártir. Y hay que entenderlo. Hermanos, el día menos pensado viene el Señor Jesús. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque de alguna manera, reitero, todo lo que estamos viendo aquí, nosotros ya estamos mirando el anticristo, ¿sabe qué? Puede aparecer en cualquier momento. Israel se dice que en estos últimos días hay todos los hechos, todos están apuntando hacia él ahora. De Siria, de un montón de lugares. Todos sabemos eso, que Israel, Jesús dijo que en el tiempo del fin iba a ser cabeza, digamos que iba a molestar a los demás, el odio que hay contra él. Y a menos pensado, Rusia viene, agarra a esa gente y los ataca. Y nosotros ya no vamos a estar aquí. Entonces, ¿qué es lo importante? Por favor, 1 Corintios 4:1. Perdón, 1 Timoteo. Perdón.
Pero claramente dice, en los posteriores tiempos algunas apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que creó Dios con acción de gracia y participarse en eso los creyentes y los que han conocido la verdad. Fíjese que es interesante lo que Pablo dice aquí. En los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Por favor, si usted leyó segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice que antes que venga el anticristo, ¿qué va a pasar? Viene la apostasía. No solo el apóstata, viene la apostasía. Por eso se dice que la última iglesia que hay junto a la iglesia de Filadelfia es la de la Odisea, pero que mayormente en el tiempo presente la gran mayoría de las personas está vigente en la iglesia de la Odisea y no de los Filadelfia. Entonces, yo le decía con respecto a los parientes, a aquellos que a lo mejor han oído del Evangelio, conocen el Evangelio, esas personas, si realmente no se arrepienten hoy día, van a tener muy pocas posibilidades en la gran tribulación. Usted lo leyó allí. Dios se va a encargar. Como no quisieron creer a la verdad, como no quisieron creerle a su mamá, a su papá, Dios se va a encargar de que crean la mentira. No me miren a mí. Es lo que dice Pablo. Entonces reitero un poco lo que dije al principio, esa necesidad, ya que tú conoces el guión, eres parte de él, de que de verdad tu corazón comience a dar vuelta nuevamente y agarrar a todos los que puedas del cuello, donde sea, y decirle Dios te ama, y no con tu boca, sino con tu corazón. Que realmente volver nosotros a enamorarnos de Jesús, como le dice Jesús a la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor. Vuelve a ese primer amor, búscalo donde lo dejaste y tómalo y vuélvelo a tu propia vida. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante para eso. Estas personas estaban cauterizadas, pero por favor, estas personas antes no estaban cauterizadas. Algo hizo. Pedro dice que dejaron el camino recto. Y lamentablemente estas personas, no solo ellos se cauterizan, no solo ellos han escuchado cosas que no deben, sino que traen a otros a ese camino. Es como cuando uno empieza a mirar lo que Dios hizo, diciéndole a Adán y a Eva todas las cosas que habían para ellos. Recuerden que Dios le dijo algo a ellos. Ellos tenían un futuro glorioso. Si lo único que no tenían que hacer, ¿qué? Era comer. Pero alguien vino y le voló la perdiz. Y le engañó y le dijo, no, esto... Y todos sabemos el resultado. Entonces, reitero, Satanás, una de las cosas que más quiere él siempre, ¿saben qué? Es colocar levadura. Y un poco de levadura, ¿saben lo que hace, no? Leuda toda la masa. Yo los quiero animar, de verdad. Yo sé que a veces uno es pesado, es duro con respecto a este tipo de cosas. Pero ¿sabe qué? Hay algo que no es menor. La Escritura hace presente algo muy particular con respecto. El apóstol Pablo dice, no solo los que no obedecen el Evangelio. Dios nos invita a que seamos obedientes para con el Señor. Una de las mayores cosas que tenemos que entender nosotros es eso, la obediencia. ¿Se acuerdan lo que Dios por medio de Samuel le dijo a Saúl cuando Saúl fue desobediente y vino y trajo todo aquello y pensando que podía comprar a Dios? Y Dios le dijo por medio de Samuel, ¿sabe qué? Dios se complace en la obediencia más que en los sacrificios. Entonces yo lo que más los quiero animar a ustedes es que de verdad usted y yo nos hagamos obedientes a la palabra de Dios por una razón muy sencilla. Porque usted se fija en las personas que van a ser engañadas, que de alguna manera van a sufrir estas cosas. Porque el Señor Jesús en Mateo 7 hace una cosa muy tremenda. Dice el capítulo 7, versículo 7 adelante, hablando de que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y reitero, recuerden, dos mujeres estaban moliendo, ¿no es cierto?
5 vírgenes sensatas y 5 vírgenes insensatas. Las insensatas tratando de entrar, pero no pudieron entrar. ¿Y qué se les dijo? Que no se les conocía en realidad. Ahora, ¿por qué razón? La palabra conocer, como usted sabe, en la Escritura es la palabra intimidad. Dice que Adán conoció a Eva y tuvo su hijo Adán. Y dice que María, después de que ya que tuvo a Cristo, ¿conoció a quién? A José. Y dijo, hola José, hola. No, dice que tuvieron una relación íntima. Entonces cuando Dios nos invita a esto, nos invita a esa relación íntima con Dios, a esa intimidad, que reitero, que Juan 15 dice claramente que debemos estar no cerca de Él, pegados a Él. Porque es la única manera en que tú y yo podamos llevar fruto. No hay otra manera. Entonces, reitero, el llamado que le hace a esa iglesia, yo creo que si me mandan una carta de esa naturaleza, wow, qué tremendo. Y qué tremendo que si yo la leo y de repente digo, bueno, en realidad Dios tiene razón, yo realmente no tengo tanto compromiso con Dios. Mi compromiso es... Reitero, el apóstol Pablo lo dice de una manera muy clara. Él dice, ¿saben qué? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Él le dice a la gente, ¿saben qué? No solo estoy dispuesto a sufrir, estoy dispuesto a ¿qué? A morir por Cristo. Ese es el llamado. Jesús lo dijo, si quieren venir en pos de mí, ¿qué tienen que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Entonces, reitero, no es menor que hayan muchas personas que a pesar de todo el ofrecimiento que haya delante de ellos, y esto por favor no lo vean como algo que no es real, piensen en algo muy simple. Israel. Israel, ¿qué le dijo Dios a Israel por medio de Moisés? Todo esto es para ti. ¿Qué hizo Israel? Porque si yo reitero un poco una cosa muy simple, ¿cuál es tu corazón? De embriaguez, ansiedad o afán. La ansiedad y el afán casi igual, ¿sabe lo que son? Falta de fe. A ellos se les dijo, todo esto es de usted, pero se le ocurrió ir y mirar, o Dios le permitió que fueran para probar sus corazones. ¿Y en qué se fijaron? En los gigantes. ¿Y qué dijeron? No, no se puede. Y volvieron y no solo se desanimaron ellos, ¿desanimaron a quién? A medio mundo. Solo 2 personas, 2, entraron a la tierra prometida. Los demás, 40 años, 80 funerales diarios. De eso es lo que se trata esto. De que Dios nos invita a nosotros a esto. Y reitero, me encanta cuando la Biblia nos hace presente de que estas cosas, cuando dice que oyereis por allí, ¿no es cierto?, en las azoteas, darlo a conocer al mundo entero. Tú tienes que dar a conocer al mundo entero. ¿Por qué? Porque realmente tú conoces el guión, tú sabes todo lo que hay para ti y estas cosas deben estar muy claras en ti para no permitirte a ti, como yo alguna vez lo he dicho, no darte ningún tipo de licencia. Nosotros tenemos un problema que no es menor. ¿Cuál es el problema? Nosotros somos el problema. Si aquí el enemigo más grande no se llama diablo, se llama Javier, Ivana. Ese es el problema más grave. Porque nosotros no le damos... Es como cuando uno lee Pedro, dice que debemos ponerle a esta cosa diligencia. ¿Lo han leído? ¿Qué significa diligencia? ¿Se acuerdan cuando los viejos decían, voy a hacer una diligencia? Y esa diligencia, no, digamos, para ellos no había nada que pudiera, había que hacerle la diligencia. ¿Por qué? Porque era importante la diligencia, pagar el agua, la luz, lo que fuera. Esa era la diligencia. Dice Dios que debemos ser diligentes. Y nuestra diligencia hoy debe ser solo una. Reitero, buscar el bautismo del Espíritu Santo y estar en la palabra. Y que ella te guíe. Y cuando ella viene y se encuentra contigo y con algún problema, por favor, cédele a ella la razón. No trates de que ella diga lo que tú quieres que diga, porque a la larga te va a suceder mal. Mire lo que dice el Señor. Cualquiera pues que me oye
estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Tienes problema? ¿Vas a tener problemas? Sí. ¿Qué dice la Biblia? Oh, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no? Como yo lo he dicho alguna vez. Pero ¿qué es lo importante? Como dice que nos debe sorprendernos el fuego de la prueba que nos ha sobrevenido como cosa extraña. Sino que allí, creer en lo que Él dice, por ejemplo, lo que le dijo a Israel. ¿Vas a pasar por el agua? Tranquilo, yo estoy contigo. ¿Por el fuego? Tranquilo, yo estoy contigo. ¿Creen ustedes eso o no? ¿Creen lo que le dijo a los apóstoles? Estoy con ustedes los domingos en la mañana y cuando ustedes se van de la iglesia me voy. Todos los días, ¿hasta cuándo? Entonces Dios nos invita a eso. Y vuelvo a reiterar, a que nos volvamos locos de nuevo. Y si a lo mejor habrán que ir a predicar a las micros de nuevo. De eso se trata esto. De verdad de volver a amar a nuestro Cristo como Él merece ser amado. Digamos, ¿quién va a hacer por nosotros lo que Él ha hecho? ¿Quién va a tener la misericordia que Él tiene? Y es tan tremendo, a mí me encanta. Yo me levanto cada día y le digo, gracias a Dios, porque tu palabra dice que nuevas son tus misericordias. Aleluya. Comienzo el día de nuevo. Aleluya. El día de ayer, Pablo dice que dice el día de ayer, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a la meta, ya no existe. Pero existe el hoy y existe el mañana. Entonces de eso se trata. Dice, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Se acuerdan de lo que leíamos en Mateo? Sobre esas personas que Dios los pone con los hipócritas. Eso es una ruina. Ahora, por eso yo te invito y reitero, por favor, yo no estoy hablando de perfección. Pablo dice, no es que yo sea perfecto. No, dice, pero voy en ese proceso. El que comenzó la obra, la terminará. Pero lo más importante, por favor, no te des licencia, no te permitas cosas que no debes hacer. Busca el rostro de Dios. Búscalo y créele. Y deja que Él haga los milagros que Él puede hacer. Acuérdense que sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo más importante, Dios es galardonador, premiador. ¿De quién es? ¿De quién es? De nuevo, más fuerte. ¿De quién es? De los que le buscan. ¿Y cómo hay que buscarle? Si habemos resucitado buscando las cosas de arriba, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo básico? Dios. Lo básico. Eso es lo que Dios nos invita. Y reitero, como lo dije, Judas, me preocupa eso. A los que dudan. Porque a lo mejor muchos de ustedes están pensando, bueno, mi hijo se puede salvar en la gran tribulación. Lo que dice el Señor ahí dice que los va a entregar a una mente reprobada, dice Pablo a los romanos. Ya dice que Dios los va a entregar un poder engañoso a fin de que crean la mentira y no se salven. ¿Por qué? Porque están hoy desperdiciando. Entonces, es como dice, mejor que nunca, es como mejor que nunca hubieran conocido. Eso es lo que dice Pedro. Ojalá nunca, sería mucho mejor que conocer, saber y no hacer. Entonces, reitero, el capítulo 17 está listo, pero Dios puso esto en mi corazón. Amado Dios, gracias por darnos este tiempo, ayudarnos, perdonarnos, Señor, y sobre todo bautizarnos con tu Espíritu Santo es lo que anhelamos, Señor. Y te pedimos ayuda, Señor, sobre todas las cosas con nosotros mismos, Señor. Nuestra naturaleza, nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer, Señor, nos juegan tremendas malas pasadas, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a no bajarnos del lugar donde están crucificadas, Señor. Y que por sobre todas las cosas tengamos muy claro, Señor, que no le debemos nada a la carne, Señor. Al contrario, Señor,
Hay cosas que avergüenzan que hicimos en la carne, Señor. Y te damos gracias por tu palabra y por esa novedad de vida y por ese Espíritu Santo y por ese deseo de edificarnos, como tú dices siempre, Señor. Hallar el oportuno socorro, Señor. Amado Dios, te pedimos en esta hora que nos ayudes a caminar colocando los ojos en Jesús, Señor. Y esperando ese día glorioso en que tú vas a transformar este cuerpo nuestro en uno semejante al tuyo, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Dios les bendiga mucho.